El tema que nos ocupa hoy es la visita que Jesús hace a Nazaret. Esto está en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí, en este tema, aunque es un tema que ya hemos dado algunas veces, este tema sí que tenemos que enfocarlo desde la perspectiva de los tres evangelios, porque hay una enseñanza en cada evangelio, pero hay una enseñanza que va en conjunto, que va en esta forma en la que estamos enseñando esta serie, ¿no? Entonces, si vamos a Mateo, al capítulo 13, este momento, también eso es otra manera de estudiar la palabra, marca un tiempo especial en el ministerio de Jesús. A partir de aquí está acabando como una serie de enseñanzas y empieza a tratar específicamente con sus discípulos para prepararles para el encargo misionero que iban a tener. Entonces dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, y ahora recordamos el hilo que veníamos semanas atrás, cuando Jesús en el versículo 51 Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido? Es como que ahí acaba una lección, una enseñanza. Y en el versículo 53 dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, ¿no? Y venido a su tierra, venido a Galilea, especialmente a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí vemos que hay un impedimento, hay un problema que puede de alguna manera frenar, aunque Dios es absolutamente soberano y Dios puede hacer todo lo que quiera, pero hay algo que de alguna manera frena la obra de Dios en nosotros, y es la incredulidad. Porque todos los pecados, por muy graves que sean, un asesino que ha matado gente puede arrepentirse. Pero ¿cómo se arrepiente un incrédulo? ¿Cómo se arrepiente alguien que no cree? Y aquí, en esta historia, en este párrafo de estos versículos, hay una especie de, iba a decir una palabra de esas de 20 euros, pero no, una contradicción, una dicotomía, iba a decir, pero bueno, una
contradicción. Y es que ves que esta gente, por un lado, se maravillan, pero son incrédulos y se escandalizan de él. Se maravillan y se escandalizan. Una cosa y la contraria, por causa de la incredulidad. Y uno puede tener este tipo de situación en su vida, de estar maravillándose. Uno se maravilla, uno puede escuchar los testimonios aquí de gente que habla que Cristo ha sanado, ha restaurado sus vidas, del milagro que Dios ha obrado, y se maravilla. Pues, oye, qué gente, qué fe, se maravillan. Pero en el mismo momento lo empiezan a cuestionar. Pero, ¿no es este el hijo de José y de María? Pero ¿no están aquí todos sus hermanos? ¿No están aquí todas sus hermanas? Hasta este momento hemos visto un rechazo. Había un rechazo, había una oposición a Jesús por parte de los fariseos, de los escribas, de la gente que veía de alguna manera peligrar su estatus, de la gente que veía peligrar su posición social, ¿no? Alta posición social. Esos escribas que eran la gente que interpretaba lo que la ley, lo que las escrituras decían. O sea, cómo se tenían que juzgar las cosas. Los sacerdotes que tenían el control absoluto del templo, de la economía también del templo, era la jet set, la alta sociedad de los judíos. Esos que veían peligrar su posición social iban en contra de Jesús. Jesús venía a cuestionar su estilo de vida. Venía a hablarles de cosas. ¿Quién les dijo a estos generación de víboras? ¿Quién habló a esta gente así, en una manera tan fuerte? Bueno, Cristo lo hizo. Y tuvo un rechazo por ello. Pero aquí en Nazaret es su familia. Allí estarían, a lo mejor, nos habla de sus hermanos, sus hermanas, a lo mejor había tíos, sobrinos, sobrinas, primos segundos. Habían pasado por lo menos cerca de 30 años de que Cristo había nacido, de que José y María habían ido allí a Nazaret. ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta familia? ¿Cuánto puede crecer una familia en una zona, además en una población tan pequeña? No era muy grande Nazaret. Y posiblemente cuando Jesús llega allí y se pone a hablar en la sinagoga, pues la gente eran o familia o conocidos. Por eso sabían, anda, pero si es José, hijo de José y de María. Anda, pero si sus hermanos y Jacobo, José, Simón y Judas están aquí entre nosotros. Este es el mayor de los hermanos. Así que hay este punto importante aquí. ¿Cómo se puede ocurrir estas cosas? ¿Qué provoca este tipo de incredulidad en las personas? Que se pueden maravillar de la elocuencia, de la sabiduría. Pues cuánto sabe, ¿no? ¿Dónde ha estudiado? Pero si este no era carpintero. Sí, pero si hasta hace 3 años o estaba por aquí todavía con nosotros. Pues
yo no sé dónde ha aprendido, pero ya conocéis a sus hermanos. Sí, claro, mira, este es sobrino. Una situación extraña es lo que ocurre aquí en Nazaret. Bueno, aquí se confirman dos cosas también. Se confirma, uno, la humanidad de Cristo, que Cristo es 100% hombre. Aquí se confirma esto. Hombre, aquí están sus hermanos. Este es hijo. Esta gente veía ese 100% de humanidad y daba testimonio de ello de una manera clara. El problema es que solo creían a lo mejor en esa humanidad de Cristo y no creían en su divinidad. No creían que Él podría ser el Hijo de Dios, que Él podría ser el Dios encarnado. Entonces aquí hay este conflicto de maravillarse, de aceptar ciertas cosas. A lo mejor estás aquí y eres una de esas personas que aceptas ciertas cosas en cuanto a cuando la gente te habla de Dios, ¿no? Aceptas que, bueno, pues sí, a lo mejor sí existe un Dios. Yo he crecido en un país religiosamente católico, con muchas tradiciones, con muchas cosas así. Acepto ciertas cosas, acepto que haya gente que tenga cierta vida espiritual y que hablen de ello, pero que esto sea para mí, que esto que estoy viendo sea algo que puede actuar en mi vida y puede obrar en mi vida poderosamente, no, porque enseguida vienen los prejuicios, enseguida vienen las dudas, lo que has pensado siempre pero que no lo has pensado. No, pero bueno, todos los dioses, todo es lo mismo, todas las religiones valen. El escepticismo, aquellas cosas que otra vez nos hacen decir, bueno, pues sí, igual para estas personas, estos pobres hombres que han tenido problemas con las drogas y con el alcohol, pobre gente, ¿verdad? Bueno, igual ellos lo necesitan, pero yo. ¿No es este el hijo de José y de María? Ah, sí, bueno, Navidades, sí, en Navidades sí, o en Semana Santa vamos a un sitio donde hay procesiones y cosas, pero no están, como dice aquí, escandalizándose. Yo me acuerdo, yo también tuve problemas con las drogas, con la mala vida, con todo. Y bueno, pues eso me llevaba a tener un comportamiento, que la gente cuando me veía por la calle no quería saber nada de mí, se cambiaban de acera, porque no aportaba nada bueno. Mi casa, mi familia, pues lo estaba pasando mal, se daban cuenta de mi situación y de que no escuchaban ni quería hacer caso, mi familia diciéndome de curarme, de hacer algo, y no había manera. Bueno, pues un día ya cuando tuve una sobredosis, fui a Reto. Ya me dijeron en el hospital de 2 sitios y en uno se cobraba y en el otro no. Así que después de mucho meditarlo dije, bueno, voy a ir al que no cobran. Y era Reto. Pasa que llamé, mira, igual no hay camas, hay que dormir en el suelo. Y aquí somos cristianos, hablamos de Dios. Yo no tenía opciones. Así que digo, vale, pues oye,
si hay que hablar de Dios, pues hablamos de Dios. Yo pensé que pues hablamos allí, no sé lo que me imaginé. Bueno, yo fui y a los 3 meses volví a mi casa. Tuve que ir a acompañar a un chico y a los 3 meses nada más me dejaron volver a casa, una semana. Yo había cambiado, yo había tenido una experiencia con el Señor, había nacido de nuevo. Lo que pasa es que yo no entendía la doctrina, no sabía lo que me había pasado, pero yo era una persona nueva. Y cuando me vieron en mi casa, yo les veía que me estaban todo el día así observando, mirando, ¿no? Por un lado se maravillaban, por un lado estaban maravillados diciendo, qué bien, el niño, yo soy el niño en casa, soy el más pequeño, el niño ha vuelto, mira cómo está, que está bien. Y también a escondidas decían, se ha quedado un poquillo, ahora que no sé, que es cristiano y que pues, siempre hemos sido cristianos, ¿no? Aquí siempre hemos sido cristianos, pero ahora dice, se maravillaban, pero por otro lado había un escepticismo diciendo, bueno, déjale, si ahora tiene esta pedrada de que es cristiano y tal, déjale, si así no se droga, pues mira, no hay problema. Y en la calle me pasó lo mismo con mis amigos y con todo. Ah, qué bien se te ve, qué bien, me alegro, se maravillaban. Pero cuando yo les decía, vosotros necesitáis lo mismo, necesitáis venir y necesitáis tener una experiencia con el Señor, si no, no vais a cambiar. Se escandalizaban. ¿Qué dices? Bueno, gracias al Señor que muchos o algunos fueron viniendo, ¿no? Pero yo veía esta contradicción. Por un lado se maravillaban, por otro lado se escandalizaban. El Marcos dice lo mismo. Así que vamos a ir a Lucas. San Marcos explica, como lo ha explicado Mateo, esta vuelta de Jesús a Nazaret. Pero aquí en Lucas 4 es donde está, donde explica esta historia de otra manera. Lo primero que quiero resaltar es, en el capítulo 4 de Lucas, es el versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Esto es sorprendente. Jesús vuelve en el poder del Espíritu, en una llenura del Espíritu Santo, guiado por el poder del Espíritu Santo, obrando, hablando por el Espíritu Santo. Y dice que literalmente se difundió su fama, todo el mundo estaba hablando de él, no solamente de lo que hablaba, sino de los milagros. Se creó una expectación grande. Y versículo 16, y entonces llega a Nazaret, donde se había criado. Nos pone esto. Llega al sitio donde se había criado, quiere decir lo que he dicho antes. Allí estaban todos los familiares y amigos, allí todo el mundo le conocía. Había una expectación y yo creo que esa fama llegó a Nazaret. Y había una expectación de alguien que obra milagros, alguien que tiene una sabiduría que es sobrenatural, alguien que viene en el poder del Espíritu Santo. Pero llega a Nazaret y en el día de reposo entra en la sinagoga conforme a su costumbre,
y se levantó a leer. Él podía hacerlo porque era un rabí. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Tú mira, aquí no fue él el que pidió este libro y quiso... No. Todo ocurría, parece, como de una manera, bueno, como una actividad más de la sinagoga, un domingo más, en el que vienen, nos sentamos, exactamente como esto. Un domingo más. ¿Dónde vas? No, un domingo más voy a la reunión. Cantarán unas canciones y alguien hablará y dirá algo. Alguna vez dicen algo interesante o alguna vez... Pues aquí estos fueron a la sinagoga un domingo más. Solamente era el acontecimiento de que, pues mira, cuando llegaron allí vieron que había una persona que había creado una expectación, que la gente estaba asombrada de las cosas que se oían de él. Y entonces le dan el libro del profeta Isaías. Halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, esto ya lo hemos escuchado, ¿no? La gente estaba fijos en él. ¿Por qué esto nos hace resaltar esto en este versículo? ¿Por qué los ojos estaban fijados? Bueno, porque este es un texto conocido, bastante conocido por los judíos. Por lo que pone aquí, por este mismo texto que viene en Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, pero también porque lo dice en el libro de Levítico. Si vamos al libro de Levítico, capítulo 25, no perdáis el otro de Lucas, por favor. Versículo 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Levítico capítulo 25, versículo 10. Ya, está costando, ¿eh? Versículo 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo,
no engañe ninguno a su hermano. Bueno, este es cuando los judíos leen este capítulo 61 de Isaías, esto que Lucas está refiriendo aquí en el versículo 18, lo que Jesús estaba leyendo en la sinagoga, lo que viene a su mente es el jubileo. Porque, ¿qué era el año del jubileo? El año del jubileo es un año marcado cada 50 años, donde los esclavos dejaban de ser esclavos y podían volver a sus familias. Allí había una práctica que alguno podía ofrecerse como esclavo para pagar una deuda, y entonces vivía como esclavo en una casa para pagar una deuda. Había otros que entregaban sus tierras también por cuestiones de deudas. Había otros que tenían deudas de otro tipo. Había, pues esto, gente quebrantados de corazón, cautivos, como nos dice aquí, oprimidos. Y el año de jubileo era el año de la libertad para los oprimidos, donde el que era esclavo podía volver a su familia. El que había perdido las tierras de su familia, las tierras le volvían. O sea, un judío cuando a alguien le compraba unas tierras o le reclamaba unas tierras por una deuda, sabía que cuando llegaba el año del jubileo las tenía que devolver. Entonces establecían un sistema de precios dependiendo de lo cerca que estuviera el año de jubileo. Si yo te voy a coger las tierras por una cuestión de una deuda, pero el año que viene es jubileo, pues las tierras valían mucho menos, porque solo las podías aprovechar un año. Tenían un sistema así. Pero de esta manera procuraban que ninguna familia al final de todo quedara perpetuamente perjudicada, sino que las tierras podían volver a ser de la familia. A veces el que había contraído la deuda había muerto, pero la familia volvía a tener las tierras. O el que había estado en esclavitud por años podía volver a su casa y estar con su familia. Así que el año del jubileo era un año tremendamente de gozo. Imagínate, todas las familias recuperaban sus posesiones. Todo el mundo estaba gozoso. Ese era ese año de la libertad de los oprimidos, de las buenas noticias para los que eran pobres. No, toma tus tierras, las vuelves a poseer. No tenías cómo pagarlas, pero el derecho del año del jubileo hacía que esas tierras volvieran a tu familia. No habían quedado ya perpetuamente fuera de tu familia, sino que las volvías a tener. Era el año de las buenas a los pobres. Era el año donde los dolores, los quebrantos del corazón eran sanados, porque el esclavo, el hijo que se había vendido como esclavo, el que se había ofrecido para pagar una deuda, volvía a casa. Imagínate el gozo del año del jubileo. Y esto es lo que está diciendo aquí Jesús. Está hablando esto. Y predicar el año agradable del Señor. Predicar de una manera el año del jubileo. Entonces la gente estaba fijándose. ¿Y por qué estaba fijándose? Una, porque había escogido este texto, y por lo que dice después. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces dicen, aquí había dos cosas. Una, ¿hoy se ha cumplido el año del jubileo? ¿Hoy es el jubileo para nosotros? ¿Empieza el año del jubileo?
empieza este año, todavía no sé exactamente cuándo le correspondía el año del jubileo, pero se quedan así, fijándose, maravillados. Y sobre todo, maravillados cuando dice, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. También hay otro asunto, y es que si vamos al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, es a lo que Jesús se refiere. Jesús estaba leyendo este texto exactamente. Capítulo 61, versículo 1. Esto es lo que Jesús en la sinagoga estaba leyendo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hablando del jubileo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y aquí se para y les dice, esto se ha cumplido hoy, delante de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está proclamando que Él, el cumplimiento del jubileo, de ese año tan especial, tan simbólico para los judíos, se está cumpliendo delante de ellos en su persona. Él es el Dios todopoderoso, que obra en los corazones, que trae libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Él es el que proclama el año de la buena voluntad. ¿Y qué es el año de la buena voluntad? Estaba predicando especialmente qué es lo que trae libertad a los cautivos para nosotros. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Está hablando de la salvación. El año de la buena voluntad de Jehová, el año de la buena voluntad del Señor es el año, es el tiempo donde se está enseñando la salvación que es por gracia. Cristo es el Salvador. Y eso se ha cumplido. Ahí delante de ellos dijo, esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Pero lo curioso es que nosotros estamos en ese tiempo todavía. Estamos en ese tiempo. Porque, ¿sabes por qué? Porque Él se paró ahí. Si te das cuenta, Él dejó de compartir la segunda parte del versículo 2. Ahí hay una coma. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, coma. Y ahí se para. Y dice, esto se ha cumplido. O sea, Él se para en este punto y por eso todos los ojos están fijándose diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha parado? Se ha parado porque lo que va a decir después es que esto se ha cumplido. Hoy es el año de la buena voluntad de Jehová. Hoy tú puedes ser salvo. Pero hay un día en el que, un tiempo en el que esta coma sigue. Y será el día que dice, y el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Aquí está hablando de un castigo, de un juicio
que habrá, especialmente por cómo han sido las naciones con Israel. Lo que es dicho de otra manera, el juicio de las naciones. Lo que es dicho de otra manera, la segunda venida de Cristo. Ese día se cumplió esta primera parte. Y un día, en el futuro, creo que no muy lejano, Cristo volverá. Y volverá no a nacer en un pesebre y allí con los animalitos, volverá con sus vestiduras de juez a juzgar a las personas. Si han querido aceptar ese año agradable del Señor, si han querido decir, sí, este jubileo espiritual, esta salvación, yo la quiero para mi vida, yo quiero ser restaurado en mi corazón, en mi mente, yo quiero conocer lo que Cristo tiene para mí en este día. Cristo se presentó delante de ellos y les dijo, todos sabían que era el hijo de José y de María, pero aquí lo que está diciendo, pero yo soy Dios. Y yo proclamo el tiempo favorable del Señor. Y todavía está abierto este tiempo. Quiere decir que tú y yo tenemos ese privilegio de que hemos nacido antes de la coma. Estamos antes de la coma. Pero un día en el que pasaremos de esa coma que está aquí puesta y ya no tendremos oportunidad. Ya será el día en el que Jesús juzgará a unos y a otros. ¿No lo crees? Ellos no lo creyeron. Ellos no lo creyeron. Entonces, por esa razón vino la incredulidad. Pero no es el hijo de José y de María. Sus hermanos no están aquí. ¿Cómo viene a proclamar el año agradable del Señor, el tiempo favorable, y dice que se ha cumplido en Él, que Él es el Señor, que Él es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso? ¿Cómo ¿Y por qué se ha parado ahí? Bueno, está abriéndoles la puerta. Como Dios está abriéndoles la puerta a esa salvación tan poderosa, tan grande. Pero ellos les invadió la incredulidad, el escepticismo. Pero no es pero esto, bueno, sea lo que sea. Él dijo, vamos al versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y acto seguido, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí tú en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y mira, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué? Se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle.
Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Te das cuenta? Se estaban maravillando y pasaron a llenarse de ira, a querer matarle. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ese cambio? Lo que se proclamó delante de ellos. Él vino a traer salvación, pero prefirieron quedarse en sus leyes y en sus tradiciones y no aceptaron que Cristo podría ser Dios encarnado. No lo aceptaron. Entonces, cuando Cristo proclama esto, ellos se llenan de ira. ¿El año agradable del Señor? ¿Qué es esto? ¿El jubileo? ¿La restauración completa de Israel? ¿Él es esta persona? Se llenaron de ira. Todos los ojos se quedaron puestos como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha sentado sin terminar de leer? Porque solamente habló con ellos aquello que se había cumplido delante de ellos. Pero hay otra parte que se cumplirá en un tiempo futuro. Y eso es la ventaja que nosotros tenemos y que sabemos, porque tenemos el Nuevo Testamento que nos habla de estas cosas. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser igual que esta gente? La experiencia de esta gente en Nazaret fue esa contradicción. Primero se maravillan, han escuchado la fama, han escuchado lo que Jesús ha hecho, pero cuando escuchan, cuando le tienen de frente y escuchan que les está hablando de salvación, de restauración, de libertad, porque la salvación espiritual eso es lo que significa, una restauración completa, una salvación completa, una libertad completa. Cuando le escuchan, se llenan, empiezan, pero ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús no fue un buen hombre, no fue un profeta solamente. ¿Cómo es que Él puede salvarnos? ¿Cómo es que Él puede hacer que... mira, si es que no hay cielo, no hay ni cielo ni infierno, nos morimos y nos quedamos... Bueno, puedes pensar lo que quieras, puedes argumentar lo que quieras, puedes responder lo que quieras. Lo que Cristo nos dice en su palabra es que Él es el que trae este tiempo agradable, este tiempo favorable, tiempo de salvación. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Quieres seguir con tus argumentos? Puedes hacerlo. Pero llegará un día en el que Jesús se paró ahí en esa coma. Llega un día en el que continuará. Y cuando continúe es que Él viene a juzgar a las naciones y entonces ese tiempo agradable y favorable se habrá terminado. Y no podrás decir ese día, no, es que no me lo explicaron bien, es que yo no sabía, es que yo había escuchado por ahí. No, aquí está escrito con claridad. Y te lo estamos explicando, no perfectamente, pero lo mejor que podemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a responder a esto? La palabra de Dios te ha sido predicada, por lo menos hoy, una vez más. Palabra de salvación a tu vida. Y tenemos a Israel como un ejemplo de esa contradicción que podemos tener, de maravillarnos por un lado, pero acabamos llenos de ira. Aquí es mucho más explícito, Lucas. Querían cogerle, llevarle a lo más alto de Jerusalén
y despeñarle por el monte. Pero dice sencillamente, Jesús pasó entre ellos y se fue, porque no era el tiempo. El tiempo vendría un poquito más adelante cuando fue crucificado. Bueno, vamos a orar. Y tú ahí en tu silla piensa y toma una decisión. Si quieres experimentar este año agradable del Señor, este tiempo de salvación, que no es un año aquí está hablando del tiempo en el que Jesús murió y nos da esta oportunidad para ser salvos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a reflexionar con mucho cuidado, Señor. Que no nos pase como a Israel en este tiempo, que por un lado se maravillaban, se asombraban, escuchaban los rumores de alguien que hace milagros, de alguien que habla con mucha sabiduría. Tú eres mucho más que eso, Señor. Uno que habla con mucha sabiduría y uno que hace milagros. Eres mucho más que eso. Eres nuestro Dios, todopoderoso. Tú eres el Salvador de nuestras vidas. Tú puedes salvarnos de una muerte eterna, de un infierno, Señor. Por favor, no permitas que la incredulidad, como les pasó a Israel, no permitas que la incredulidad, el escepticismo, Señor, esa carnalidad que hay a veces en nuestra manera de plantear las cosas, de pensar las cosas, nos hagan rechazar este mensaje tan maravilloso, Señor. ¿Qué pasaría con nosotros si te viéramos aquí delante diciendo que tú vas a predicar el año agradable del Señor, este tiempo favorable, y que hoy se ha cumplido delante de nosotros? Hoy se sigue cumpliendo delante de nosotros y tu presencia está aquí entre nosotros, Señor, con los brazos abiertos para abrazar a todo aquel que pida que tú seas su Salvador. Para todo aquel que pida, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ayúdame, Señor, en mi problema, en mis incredulidades, en mis situaciones, pero quiero experimentar este tiempo favorable, Señor, que tú me permites en esta mañana, en este tiempo. Oh Dios, que no sea una cosa más que hemos oído, Señor. Oh Dios, hay una eternidad delante de nosotros, pero dónde la vayamos a pasar son decisiones que tenemos que tomar ahora. Tú has venido a proclamar esta bendición, esta libertad a los cautivos, esta apertura de la cárcel a los presos, Señor. Hablando de esa condición espiritual en la que estamos. Oh Dios, por favor, obra en los corazones en esta mañana, Señor. Que los corazones se arrepientan, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Restáuranos, libéranos, danos vista, Señor, para ver con claridad que esto es algo mucho más que algo asombroso.
Esto es algo mucho más que algo sorprendente. Esto es la noticia más importante que podemos escuchar en nuestras vidas. Cristo, sálvanos. Trae salvación a los corazones aquí en esta mañana, que haya corazones arrepentidos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.